Todas las mujeres que amé me engañaron con mi amigo y me enteré años después. Este es un relato descartable por razones que serán obvias. Me casaré en un par de días y se podría decir que tengo problemas para distinguir qué es real y qué no. No tengo ningún otro lugar a donde ir para explicar mi situación. He amado a 3 mujeres a lo largo de mi vida. A excepción de mi prometida, las 2 mujeres me engañaron, me rompieron el corazón y me traicionaron. Crecí en una ciudad mediana, una ciudad universitaria con una población de entre 10 y 15.000 habitantes. Debo decir que al crecer nunca tuve una relación sólida con mi madre, mi padre o mis hermanos. Tan pronto como me gradué de la escuela secundaria, me mudé y conseguí mi propio lugar. Siempre quise ser independiente. Y siempre quise hacer conexiones con otras personas. Tal vez debido a que mi situación familiar es tensa, eso explica por qué quería una familia más que cualquier otra cosa. Pero solo en el último año o algo así he estado lo suficientemente bien mentalmente como para considerar esto como una posibilidad. Trasfondo. Terminé la universidad durante la Gran Recesión. Cuando terminé, estaba sin rumbo, tenía 2 trabajos. Todos me dijeron en ese momento que si quería tener alguna carrera, necesitaría una maestría. Así que durante el día hice turnos en un almacén e hice jardinería lateral. Y por la noche, los martes y jueves, trabajo para obtener un título de posgrado. A través de otros estudiantes, conocí a una chica que era mucho mayor que yo. Llamémosla Anna. Anna era una pequeña, mitad estadounidense, mitad tailandesa, que amaba la danza clásica y la historia del arte. Yo tenía 23 años en ese momento y ella estaba a punto de cumplir 30. A ella le gustaban todas las cosas que a mí me gustaban. Nos encontrábamos en el campus un par de veces y nos encontrábamos en bares donde charlábamos y de vez en cuando fumamos marihuana en el campo y escuchábamos música. Asumí que nuestra relación solo iba a ser una amistad. Quiero decir, ella era hermosa y yo solo era un chico de apariencia promedio. Mirando hacia atrás ahora parece ingenuo, pero en ese momento 30 parecía sofisticado de alguna manera. Que la gente a los 30 conocía las respuestas a preguntas importantes. En el transcurso de varios meses, nuestra amistad se convirtió en una relación romántica. Siempre había estado enamorado de ella y creo que la convencí de que se enamorara de mí. Anna tuvo un hijo, llamémosla Erin, que tenía 5 años cuando comencé a salir con Anna. Su padre biológico había abandonado a la familia y se había mudado. Así que sus primeras nociones de familia me recordaron las mías, o ya sabes, podría identificarme con ella. Me encargué de estar lo más cerca posible de un padre. Quería una familia y quería que tanto Anna como Erin fueran parte de esa familia. Y fue una especie de familia durante unos 3 años y medio. Me metí en la rutina, donde iba a trabajar, volví a casa para almorzar y luego volví a casa de la cena. Juego con Erin y leo sus libros y hago lo mejor que puedo. Supongo que era mucho más tradicional de lo que pensaba. Le dije a Anna que estaba bien si se quedaba en casa y que podía trabajar en mis 2 trabajos mientras terminaba la escuela. A veces en la cama planeábamos nuestro futuro y las cosas buenas que vendrían. Tal vez estoy recordando esto con nostalgia, pero miro hacia atrás en esos años y esos recuerdos como años de felicidad. Anna y yo todavía bebemos, fumamos y nos divertimos juntos. Como todas las parejas, tuvimos peleas y desacuerdos y tuvimos días buenos y días malos. Entonces, como dije en mi vida, fue bueno. Y luego, un día, mi vecino Evan, que vivía al otro lado de la calle y entraba y salía de nuestra casa porque teníamos una política de puertas abiertas. Mantuvimos algunos porros enrollados en una vieja caja de puros, por lo que no era inusual que Evan entrara y se sirviera cuando le apetecía. Y Anna y yo teníamos una invitación abierta a su casa, si necesitábamos alcohol o mantequilla de maní, podíamos caminar hasta ahí y tomar un poco. Bueno, un día recibí un mensaje de texto de Evan durante mi pausa para el almuerzo y me dijo que estaba a punto de abrir la puerta principal cuando vio a Anna y uno de mis amigos más cercanos besándose. Evan dijo que no le vieron. El chico al que estaba besando se llamaba, llamémosle John. John era muy bajo y no atractivo, pero provenía de una familia adinerada y estaba a punto de terminar su título de médico. No vivía en la ciudad, sino a unas 2 horas en una ciudad mucho más grande. No sé si se sentía solo o no hacía amigos en la ciudad, pero realmente parecía disfrutar haciendo viajes ocasionales a la ciudad 1 o 2 veces al mes. Así que le envié un mensaje de texto a John y le pregunté, ¿conducirás a casa este fin de semana? Él respondió, lo soy, pero probablemente no será hasta más tarde esta noche. Le envié un mensaje de texto a Anna y le pregunté si le importaría cocinar algo para que comiéramos todos esa noche y luego dije casualmente, oh, ¿sabías que John vendrá esta noche? Actuó sorprendida,
como si no lo supiera. Ahora estaba a una hora de distancia y era normal que no llegara a casa hasta las 7 u 8 de la noche. Le dije al supervisor del almacén que tenía una emergencia familiar y que tenía que irme temprano. En el viaje a casa, consideré que podría ser Evan, que no es la persona más confiable o más sobria que yo sabía que podría haber cometido un error honesto. Y luego le envié un mensaje de texto. Bueno, ¿hay un auto además del de Anna en el camino de entrada? Describo cómo es el coche de John. Evan me respondió que no, el auto de Anna es el único en el camino de entrada. Al principio, estaba preocupado, pero a medida que me acercaba a la casa me reía entre dientes, pensando que Evan debía estar drogado o simplemente había visto algo. Aproximadamente a 7 millas de distancia, recibí una llamada de Evan y me dijo que la marca y el modelo del auto que describí estaba estacionado al otro lado de la calle, lo que Evan habría notado desde el ángulo de su patio delantero. Envié un mensaje de texto a John y Anna y les dije que podría llegar un poco tarde esta noche y empezar a cenar sin mí si no volvía después del anochecer. John me respondió un mensaje de texto: sí, probablemente entraré un poco antes que tú. Anna me respondió un mensaje de texto y me dijo que era genial. Solo estoy limpiando el lugar. Evan y yo nos acercamos por la parte de atrás. Abrí la puerta y los dos salieron corriendo. Todo el mundo estaba gritando. Traté de golpear a John, pero fallé. Me miró y me golpeé la cabeza contra la pared y me caí. Evan persiguió a John y lo golpeó bastante bien en mi camino de entrada. No mucho después, apareció la policía y arrestaron a Evan. Me sentí mal porque no tenía el dinero para sacarlo de apuros, así que le pido disculpas al día siguiente. Me dijo que no se preocupe por eso. Resultó que durante los últimos meses John y Anna se habían estado enviando mensajes de texto y llamándose mientras yo estaba en el trabajo. Supongo que pensó que él era una apuesta más segura a largo plazo, me refiero financieramente hablando. Terminamos. Ambos nos alejamos. Se mudó con John y creo que todo el asunto solo duró un par de meses. Probablemente me tomó un año superar todo el asunto, la traición, la mentira, el engaño. Con el tiempo volví a mi ciudad natal y comencé a ver a una chica, Alex, a la que conocía desde la escuela secundaria. En realidad, estaba enamorado de ella mucho más de lo que ella estuvo enamorada de mí. Salimos durante unos 2 años y vivimos juntos durante casi un año. Finalmente, recibió una oferta de trabajo en Colorado. Ella estaría ganando casi el doble de lo que ganaba donde vivíamos. De todos modos, Alex terminó la relación diciendo: no creo que nuestra relación sea sostenible si vivimos tan lejos el uno del otro. Le dije que tal vez podría conseguir un trabajo, pero ella me dijo que no lo hiciera porque quería empezar de nuevo. ¿Ahora recuerdas a Evan de antes? ¿El tipo en el que confiaba y pensaba que era un amigo cercano? Bueno, aprendí mucho sobre él hace un año. Mientras bebía en un bar, me encontré con un conocido en común, el tipo que solía vendernos hierba a mí y a Evan. En algún momento de la conversación surgió la historia sobre el arresto de Evan y nos reímos mucho al respecto. Dije algo positivo: como hombre, Evan era un buen tipo. Ni siquiera se quejó cuando le dije que no podía pagar la fianza porque no tenía el dinero. Y el tipo me dio una mirada extraña. Dijo: hombre, pensé que odiarías a Evan ya que se acostó tanto con Anna como Alex. Al parecer, ninguno de mis amigos cercanos ni nadie más me había dicho que Evan se había acostado con Anna incluso antes que John. Y la razón por la que le dio un puñetazo a John esa noche y no estaba molesto porque no podía sacarlo de apuros fue porque cuando Anna y John se juntaron, dejé de acostarme con Evan. Así que no tenía nada que ver con que él fuera un amigo cercano o incluso que le agradara. Y resultó que cuando Alex se mudó a Colorado, siguió viendo a alguien de nuestra ciudad natal y era Evan. De hecho, se había acostado con Evan cuando estábamos en una relación. Me tomó meses integrar toda esta información. Las únicas 2 mujeres que sentí que había amado antes de que mi prometido me mintieran y me engañaran. Peor aún, todos a mi alrededor sabían de esto excepto yo. No puedo decirte lo humillante y devastador que fue esto para mi psique. Entonces, podría preguntarse: ¿qué tiene esto que ver con que se case en un par de días? Así que corta el día de hoy, ¿a quién veo asistiendo a la cena de ensayo de la boda? Evan. Vino del trabajo con el amigo de mi prometido. Resulta que conoce a Evan. Todos trabajan juntos en el mismo banco, aunque mi esposa y Evan trabajan en sucursales diferentes a unas 30 millas de distancia. Tal vez esto suene paranoico, pero sé que ustedes piensan: ¿es irracional para mí creer que puede ser que mi prometido se haya acostado con Evan? Sé que esto suena muy delirante, pero todas las relaciones serias que he tenido durante los últimos 15 años, excepto esta, con la que Evan se ha acostado, no creo que él sepa que yo sé lo de Anna o Alex. Además,
no actuó de forma incómoda a mi alrededor. Y de alguna manera, fue agradable hablar con él y realmente no me importan las cosas que sucedieron hace años. Y a pesar de que no hay ninguna conexión entre él y mi prometido, aparte de que él está saliendo con su amiga y que trabajan para el mismo banco regional, hay una parte de mí que piensa de alguna manera que tal vez Flora se ha acostado con mi prometido. Para ser claros, no tengo evidencia de esto. De hecho, no creo que lo haga ni lo haya hecho. Pero supongo que he estado traumatizado por el pasado y no puedo sacar esa posibilidad de mi mente. Como puedes imaginar, no puedo contarle a nadie este miedo secreto porque sé que suena ridículo. En este momento, me digo a mí mismo que todo esto está solo en mi cabeza y estoy ansioso y nervioso por la boda, y también temo que si Evan se acuesta con mi prometida, sería demasiado para mí. Pero en el pasado, el mundo en el que creía se derrumbó bajo el peso de su propia realidad. De todos modos, una parte de esto fue solo el proceso de escritura y ha sido terapéutico escribir esto. Simplemente tengo muchos problemas con el amor y la traición que provienen del pasado. Sé que esta situación en particular no es algo a lo que se haya enfrentado mucha gente, pero estoy seguro de que hay personas que han sido engañadas varias veces y tal vez podrían darme una idea de si estoy haciendo demasiado con las coincidencias. De todos modos, gracias por leer y por cualquier consejo útil que me puedes dar. Pensamiento final: si algo sale mal, prometo volver y actualizar esta publicación. Ojalá todo salga bien, me casaré con las mujeres que amo y no tendré que revivir el pasado. Gracias de nuevo a todos los presentes. Fue muy útil para mí. Significa mucho.